Sujefe son rio con air de sufficiencia y dijo, los ombres de empleado no deberian levar trage tan bonito, y toda la mesa estalo en carcajada. Minovia susurró, solo sigla broma, así que me sentais ali sonriendo y dege que terminaran. A las 9 de la manana, entendiront quien era yo realme. Et estado saliendo con Zoé durant 3 meses. No conocimo a través de amigo en commun. Congeniamo bastante rapido. Ella trabaja en marketing en una empresa mediana de software como servicio llamada Bradan & Company Solutions. Un buon trabajo. Parece estable. Le gusta la gente de Ali. Aquí está el asunto sobre mi trabajo. Suelo que se podría llamar un especialista en reestructuración. Compro empresa con dificultad, las reestructuró y las vuelvo a assez rentable. No es algo que anunci, especialmente cuando los tratos están en proceso. Acuerdo de no divulgación, acuerdo de confidencialidad, todo es lo que eso implica. Así que cuando Zoé me preguntó a qué me dedicaba, fui vago. Le dije que era autónomo, que hacía consultoría de negocio y trabajo de desarrollo. Ella pareció rellenar los huecos por sí misma. Supuso que era un tipo de software independiente que trabajaba de proyecto en proyecto. No me molesté en corregirla. Éramos nouveau, no estábamos divirtiendo y, francamente, mi trabajo no es un grand tema de conversation para la cena. El viernes pasado, me invitó a la noche de reconocimiento de su empresa. Un grand evento, salon de belle en el Weston, barra libre, cérémonia de premio. Quería presentarme adecuadamente a su colga. Dis-je, claro. Me pus un traje y aparecí a las 7 heures. La noche empezó bien. Conocí a alguno de su amigo del trabajo, mantuve conversación trivial, el lo típico de las redes corporativa. Luego le gamo a su mesa. Ahí fut donde conocí a Brent. Brent et el jefe de venta. Mediado de los 40, risa ruidosa. Un apretón de mano firme que dura demasiado. Ya saben a qué tipo me refiro. Inmediatamente me preguntó a qué me dedicaba. Consultoria de desarrollo de negocio, le dis-je. Oh, qué firma, preguntó él. Sois independiente. Fut entonces cuando toda su actitud cambió. Se eco hacia atrás, con una sonrisa de suficiencia en la cara. Independiente, verdad? Aussi, trabajando por tu cuenta. Se podría decir que sí. Miro a Zoé. Trabajando por su cuenta? Así es como la mamó ahora a los dos empleados? Un par de personas en la mesa se riront. Zoé sonrió. No dijo nada. No, estoy empleado, dis-je, intentando quitar l'hiero al asunto. Simplement trabajo para mí mismo. Brent no lo dejo pasar. Autónomo. Haciendo que exactamente? Construyendo sitio web? Gestionando tienda en Etsy? Mas risa. Me mantuve calado, tomé un trago. Zoé me tocó el brazo. Landon, no tiene que ponerte a la defensiva. Brent solo está bromeando. Luego se giró hacia la mesa. Es muy humilde con su trabajo. A veces demasiado humilde, ¿saben? Eso dolió más que los comentarios de Brent. Me estaba diciendo que seguirá el jugo. Esencialmente, la noche fut cuesta abajo desde ali. Cada vez que alguien preguntaba sobre mi trabajo, la mesa adoptaba esa mirada de complicidad, como si todo estuviera de acuerdo en que yo era una especie de caso de caridad con el que Zoé estaba saliendo. Alguno de su compañero de trabajo hicieron comentario. Debe ser agradable tener esa libertad. Sin un horario real. A Zoé le gusta un hombre que pueda, ya saben, manejar. Mi primo también has diceno web independiente. Lo está pasando muy mal ahora mismo con la economía. Me mantuve en silencio. Zoé seguía riendos con elo. Dijo que debería relajarme cuando no me unía a las bromas. Lo peor llegó durante el postre. Brent se levantó con su bebida, su voz resonando por toda la mesa. Wa, Landon, en serio. Manana nuestra empresa va a tener un nuevo director ejecutivo después de que se cierre este acuerdo de adquisición. Debería enviar tu curriculum, hombre.
Quizá tangan un puesto de nivel de entrada para ti. Podría ser tu gran oportunidad en la vida corporativa. Toda la mesa se parció de risa. Incluso Zoe soltó una risita de tra de su copa de vino. Son rey assenti. Lo pensare. Lo que no dis fu, c'est exactement quien va a tomar el control de tu empresa manana, Brent. Alrededor de las 10 heures de la noche, mi telefono vibro. Un mensage de texto de mi abogado corporativo. Manana, 9h am, anuncio de la adquisition. Te dirigirá primero al equipo de liderazgo. La sala de conferencia está confirmada. La junta te quiere ali a las 8h30. Me excusez para hier Albano. Me senté en el cubiculo durant un minuto, procesando todo. 3 meses e estado trabajando en este trato. 3 meses de diligencia de vida, negociación, plan de reestructuration. La compra de Bradan & Company Solutions se cierra a medianoche de hoy. El lune por la manana, entraré en ese edificio como el nuevo propietario. Y Zoe no tiene ni ID. Volví a la mesa, me quedé otra hora, de G que hicieron su broma. Brent estaba en rachat, preguntando si necesitaba ayuda para actualizar mi LinkedIn, si sabía usar Excel, si alguna vez había trabajado en un entorno de oficina real. Zoe me apretó la mano por debajo de la mesa, pero no dijo nada para detenerlo. La levé a casa sobre la medianoche. Estaba un poco bebida, feliz. Gracias por ser tan buon deportista esta noche. Brent puede ser un poco pesado, pero tiene buena intención. Son solo broma de oficina, ya sab. Yo solo assenti. Le di un beso de buena noche en su puerta. Le gai a casa, revisé mi correo electrónico. Adquisition finalizada a las 11h47 de la noche. Bradan & Company Solutions et ahora propiedad de Pierce Holdings, mi empresa. Son las 3 heures de la manana. No puedo dormir. Tango que estar en su oficina en 5 horas y media para dirigirme al equipo de liderazgo. Zoe va a estar en esa sala. Tambien Brent. No soy vengativo. Compré esta empresa porque una sólida oportunidad de reestructuración con buenos cimientos pero mala gestión. Los problemas de cultura están documentado en los informes de diligencia de vida, alta rotación, que ya sobre un ambiente de trabajo hostil, cifra de venta que no cuadran. Pero mentiria si dijera que no tango gana de coleg manana por la manana. El anunció au curio. Salió exactamente como se podría esperar. Llegué a la oficina a las 8h25 de la manana del lune. Me reuní primero con la junta directiva. Una rápida alineación sobre los mensajes. A las 9h15, convocamos la réunion de todo el equipo directivo. El director ejecutivo interino, un tipo decente llamado Jamie que sabía que esto iba a pasar, comenzó el anuncio. Como todos saben, Bradan & Company ha sido adquirida. Quiero presentarla a la nueva propiedad. Por favor, den la bienvenida a Landon Pierce, fundador y director ejecutivo de Pierce Holdings. Entré en la sala de conferencia. Deberían haber visto su cara. Brent se quedó literalmente congelado a medio sorbo de su café. Simplement mantuvo la taza ali, con la boca abierta. Zoe se puso pálida, completamente blanca. Me articuló un que, con los labios desde el otro lado de la sala. Los jefes de departamento parecían confundidos. No me conocían de la noche del viernes. Pero el punado de persona que estuvieron en esa mesa sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo mantuve profesional, di mi discurso estándar de adquisición, hablé sobre el plan de reestructuración, el cronograma de cambio, mi visión para el crecimiento de la empresa. Mencioné que estoy comprometido a construir una cultura donde las personas son valorada por su habilidad y su carácter, no juzgada por medida superficial o título de trabajo. Podía sentir la mirada de Zoe fija en mi todo el tiempo. Terminé después de 20 minutos y abrí el turno de pregunta. La mano de Brent se disparó. Si, Brent, dis-je. Yo solo. Lo siento. Cuando empezó este trato? As 4 meses. Se cerró el viernes a medianoche. Lo 6 hace los calculo.
Lo sis dars quanta de que había estado sentado en su mesa escuchándolo burlarse de mi mientras yo estaba literalmente a dia de ser el dueno de su empresa. Alguna otra pregunta? Silencio. Génial. Jefes de departamento, programaré reuniones individuales esta semana. Recurso humano enviara el calendario. Se levanta la sesión. Salí. Zoé me alcanzó en el pasillo 30 segundos después. Landon, ¿qué demonio? No puedo hablar ahora. Tengo una reunión con el director financiero. Compraste mi empresa. Compré una empresa. No sup que era la tuya hasta que le vabamo un tiempo saliendo. Y no se te ocurrió mencionarlo? Dejé de caminar y me giré para mirarla. Cuando debería haberlo mencionado? Cuando estábamos tomando algo y le dijiste a tu amigo que estaba entre trabajo? O quizá el viernes por la noche cuando toda tu mesa se reía de que debería solicitar puesto de nivel de entrada. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Eso fut solo. Estaban bromeando. Brent bromea con todo el mundo. Claro. Broma. Empecé a caminar de nuevo. Tengo reunión consecutiva toda la semana. Podemos hablar más tarde. No haga esto. No dejes que el del viernes por la noche. Esto no va sobre el viernes por la noche. La miré. Esto va sobre el hecho de que te sentas allí de geste que sucedira. Me dijiste que fura humilde. Que seguira la broma. La dejé allí plantada. Pasé los siguientes 3 días en reunión. El director financiero me explicó los libros. Estaban peor de lo que la auditoría preliminar había mostrado. Encontré irregularidad en los informes de venta. Grande. Toda apuntaban al equipo de Brent. También encontré algo interesante. El departamento de Zoé está rindiendo muy por debajo del punto de referencia. El equipo de marketing había sido marcado para reestructuración incluso antes de que hiciera la oferta inicial. No por ella específicamente, sino por todo el grupo tiene problema de cultura y productividad. El miércoles por la noche, Zoé me envió un mensaje, preguntando si podíamos hablar. Le dije que estaba ocupado con la transición, el cual no era mentira. Me preguntó si todavía estábamos juntos. Dije que necesitaba tiempo para pensar. El juve por la manana, solicité a recurso humano que sacara el expediente de Zoé. Procedimiento estándar. Revisó a todos los jefes de departamento y al personal superior durante las adquisiciones. Lo que encontré me tomó por sorpresa. Se había postulado a Pierce Holdings hace 18 meses para un puesto de marketing senior. Su curriculum llegó a las rondas final, pero recurso humano la marcó como no apta culturalmente basados en las comprobaciones de referencia. Alguna preocupación sobre la integridad y la responsabilidad. Nunca si su solicitud. Eso es dominio de recurso humano, pero alguien en mi empresa ya había evaluado su carácter y lo había encontrado deficiente. El viernes, programé reuniones individuales con el equipo de marketing. Zoé fut mi última reunión del día. Entró nerviosa, intentó mantener una conversación trivial. Lo mantuve profesional, le pregunté sobre su proyecto, la dinámica de su equipo, su pensamiento sobre el rendimiento del departamento. Luego le pregunté sobre el viernes por la noche. ¿Qué quiere que te diga? Parecía frustrada. Lo siento. Ya me disculpé. No necesito una disculpa, dije. Necesito entender algo. Sabía que esos comentarios me molestaban. Podía verlo. Pero me dijiste que seguira la broma, que fura humilde. ¿Por qué? Se movió en su silla. Es que. Así es como funcionan las cosas aquí. La cultura. Brent leva aquí 8 años. Tiene influencia. No puede enfrentar a tipo como él sin hacer las cosas más difíciles. Así que elegiste el camino más fácil. Elegí mantener la paz. Assenti. Aquí está mi problema, Zoé, dije. Puedo trabajar con alguien que comete error. Puedo trabajar con alguien que está aprendiendo. Pero no puedo trabajar con alguien que sabe lo que es correcto y elige no hacerlo porque es incómodo.
Esto va sobre nosotros, verdad? Me está castigando. Esto va sobre la cultura, sobre el tipo de ambiente que estoy construyendo aquí. Y ahora mismo, parte del problema que estoy tratando de solucionar. Le dis que seria puesta en un plan de mejora de rendimiento. 90 dia para demostrar liderazgo, responsabilidad y alineación cultural. Sugerant tendría los detal para el lune. Ce fut sin decir una palabra más. Esa tarde, despedí a Brent. No por el del vierne por la noche, sino porque la auditoria encontró 23 casos de informe de venta falsificado, cifra inflada y contrato de cliente tergiversado. La seguridad lo escolto fura a las 5h45 de la tarde. Zoé me envió un mensage et esa noche. Dijo que estaba siendo injusto, que estaba dejando que los sentimientos personal afectaran las decisiones de negocio, que esperaba más de alguien que presumé de ser profesional. No respondí. Ha pasado casi una semana. La empresa se está adaptando a los cambios. Alguna persona está nerviosa. Otra está aliviada. Descubrí que Brent había estado intimidando al personal de venta junior durante ano. 3 personas ya me han agradecido en privado por haberlo despedido. Zoe y yo no nos hablamos. Ella está cumpliendo su plan de mejora de rendimiento. Por ello que Ewado, le está diciendo a la gente que estoy en un viaje de poder, que estoy usando mi posición para vengarme de ella. Quizá tenga razón. Quizá debería haber manejado esto de otra manera. Pero sigo pensando en esa mesa, en elo fácil que fut para el arrers, en como no dudo en elegir la aprobación de elo por encima de mi dignidad. Y creo que este exactamente el tipo de persona que no pasa las comprobación de referencia. Las cosas se intensificaron esta semana. Necesito documentar esto mientras está fresco. El lune por la manana, me reuní con la directora de recursos humanos y el asesor legal. Quería un desglose completo de las quejas sobre la cultura que surgiront durant la diligencia de vida. La lista era más larga de lo que esperaba. Resulta que Bradan & Company había estado perdiendo talento junior durant 18 meses. Las entrevistas de salida mencionaban repetidamente un liderazgo tóxico y una mentalidad de club de chico. La mayoría de las quejas apuntaban al departamento de venta, pero el de marketing también aparecía. Mención específica de persona que no hablaban cuando presenciaban problema, permitiendo el mal comportamiento a través del silencio. Una entrevista de salida de a 7 meses mencionaba específicamente haber visto a una gerente de marketing rers mientras un jefe de venta menospreciaba a un colga en un evento de la empresa. No dio nombre, pero el cronograma coincidia con otro incidente. Fut entonces cuando decidí profundizar en el historial de Zoé. Encontré 3 casos en los que ella había estado presente durant violación de recursos humanos, las había presenciado directamente y no había dicho nada. Una queja de acoso que se barrió bajo la alfombra porque nadie corroboró la historia de la víctima. Onc 5 personas, incluida Zoé, estaban en la sala cuando sucedió. Evaluación de 2 ampeno en las que pintuaba a la baja a persona porno encajar en la cultura sin explicar que significaba eso. Pequena cosa individualmente, pero junta pintaban un cuadro. Ella no era la villana, pero tampoco era una aliada. Era la persona que miraba para otro lado porque era más fácil. El martes por la tarde, Zoé solicitó una reunión. Vino a mi oficina a las 3h de la tarde. Tenemos que hablar, dijo. No sobre el trabajo, sobre nosotros. Me recliné en mi silla. No es un nosotros, Zoé. Ya no. Por una noche estúpida? Porque no te defendí de Brent? Porque me mostraste quien cuando las cosas se ponen incómodas, y te creí. Se sentó sin que la invitaran. No está siendo justo. Está tomando un momento y definiendo todo mi carácter por ello. No es un momento. Abrí el archivo en mi ordenador. Tuviste 3 oportunidades de corroborar una queja de recursos humanos sobre acoso. Elegiste no hacerlo. Pintua a la baja a persona en las evaluación por vaga razón de ajuste cultural. Leva aquí 4 años y no has reportado ni un solo caso de mala conducta a pesar de haber estado presente en múltiples violaciones. Eso es solo. Así es como funcionan los entornos corporativos. Elige tu batalla.
No, dis-je, Asie et como funcionan los entornos toxico. Porc jante como tuelo permite. Sur ostro se endurecio. Sabe que? Bien. Despidem. Acaba con esto de una ave. Todo est asinto del plan de mejora de rendimiento et solo tu alargandolo de todo modo. No te voix à despedir. Va a completar tu 90 dia y me demostrara si ream pued lidrar, o va a fracasar por tu propio merito. De cualquier manera, et tu élection. Se levanto. Pensé que eras diferente, pero er como cualquier otro tipo con un poco de poder. Se te sub directement à la cabeza. Talve, dis-je, o talve simplement no acepto la mediocridad de persona que deberian saberlo mejor. Ce fut hicero la puerta de un portazo. El miércoles por la manana, las cosas se complicaron más. Recibí una lamada de mi abogado. Brent había presentado una demanda por despido improcedente. Su abogado argumentaba que lo despedí en represalia por comentario hecho en un evento privado, que la auditoria de venta era una justificación retroactiva. Mi abogado se rió cuando leyó la demanda. Falsificó informe de venta. Tiene documentación que se remonta a 8 meses. Esto no va a ninguna parte. Bien. Envia los resultados de la auditoria, todo. El juve, me reuní con el representante de venta junior que había estado trabajando bajo la sorden de Brent. Un chico lamado Jamie, de 26 años, con energía nerviosa. Levaba 14 meses en la empresa. Solo quería dar las gracias, dijo. Por elo que hizo. Te refieres a despedir a Brent? Si. Hizo mi vida un infierno. Se atribuía el mérito de mi trato. Me culpaba cuando su cifra falsa no coincidió con las proyección. Me decía que nunca triunfaría en venta si no me endurecía. Jamie bajó la mirada. Estaba planeando renunciar. Tenía mi carta de renuncia redactada. Te queda ahora. Si me acepta. Sé que todavía estoy aprendiendo, pero quiero intentarlo de verdad, sin que alguien me sabote. Lo ascendí a jefe de venta interino esa misma tarde. Probablement demasiado rápido para los estándares convencional, pero el chico tenía algo que Brent nunca tuvo. Integridad real. El viernes, la gerente de Zoe vino a verme. Dijo que Zoe estaba teniendo dificultad con los requisitos del plan de mejora de rendimiento, específicamente con la parte de demostrar liderazgo en conversación difícil. Se le había pedido que abordara alguno problema de dinámica de equipo, que se opusiera a alguna reunión improductiva, que señalara alguno comportamiento problemático. No lo estaba haciendo. Si diciendo que no es su lugar, explicó su gerente. Que no quiere crear problema. Assenti. Si documentando. Dale el apoyo que necesita para tener éxito, pero manten la línea en los estándares. Esta mañana, encontré algo más, algo que no estaba buscando. Estaba revisando archivo antiguo de la empresa, tratando de entender la cultura que se había desarrollado aquí, cuando me topé con la solicitud original de Zoe a Pierce Holdings. Sabía que recurso humano la había marcado, nunca había visto las notas de referencia real. Uno de su antiguo colga había escrito, Zoe tiene talento para la ejecución, pero le cuesta la responsabilidad. Tiende a alinearse con quien tiene el poder en la sala en lugar de con elo que es correcto. No la recomendaría para puesto de liderazgo que requieran un juicio independiente. Esa referencia era de Astro Ano. Mucho on de conocerla, mucho on del vierne por la noche. Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo. Esto ya no se trataba de venganza o sentimiento herido. Se trataba de patrón, de alguien que había estado mostrando los mismos rasgos de carácter durante ano, y nadie la había hecho responsable el tiempo suficiente para que cambiara. Llamé a mi coach ejecutivo esa noche, le conté toda la situación, la adquisición, la relación, las decisiones que he estado tomando. Quería asegurarme de que no estaba dejando que los sentimientos personal nublaran mi juicio. Aquí está mi pregunta, dijo él. Si nunca hubiera salido con ella, si la noche del viernes nunca hubiera sucedido, ¿qué haría con una empleada con su historial? Ponerla en un plan de mejora de rendimiento.
dar l'una opportunidad real de cambiar con estandar claro y apoyo. Sino los simple, despedirla. Entonces eso es lo que has. Así que eso es lo que estoy haciendo. El plan de mejora de rendimiento continua. Azoe le que dans 63 dia para demostrar que puede lidrar con integridad. Espero que lo haga. Genuinamente espero que de muestre que todo estant equivocado y se convierta en el tipo de l'idée que esta empresa necesita, pero no apostaría por ello. En cuanto a nosotros personalmente, eso se acabó. La lame anoche, le dije que necesitábamos terminar las cosas oficialmente y el estuvo de acuerdo. Dijo que no podía estar con alguien que guardaba encore contenta fuerza. No discuti. Quizá tenga raison. Quizá le gardo encore. O quizá simplement finalement apprendi lo que debería haber sabido desde el principio. Cuando alguien te muestra quien es, créel a la primera. A la empresa le va mejor. La moral ha subido. Tres personas ya se han postulado para el antiguo puesto de Brent, todo candidato interno que han estado esperando una oportunidad. Estamos reestructurando el plan de compensación de venta para recompensar el rendimiento real en lugar de lo que sí que estuviera haciendo Brent. Et un lío, pero es un lío que avanza en la dirección correcta, un día a la vez. Actualisation finale. Primero, los asuntos de negocio. El plan de mejora de rendimiento de 90 días de Zoe terminó eye. No lo logró. Sugerant documento multiple caso en los que no demostró liderazgo o responsabilidad, incumplió plazo, evitó conversación difícil, siguió tratando de eludir los requisitos en lugar de cumplirlo. Recurso humano le dio un preaviso de 2 semanas esta manana. Se habrá ido para fin de mai. Me entré de que le está diciendo a la gente que la despedí por despecho. Que todo el plan de mejora de rendimiento fut una farsa para vengarme por de jarme. Su amigo en la empresa, los que quedan de la vieja cultura, se lo están creyendo. Ahora es toda una narrativa sobre el director ejecutivo exnovio despechado que abusa de su poder. Lo de pasar. Cualquiera que sea esa versión o no conoce los hechos o no quiere conocerlo. No val mi energía. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, la marron a la puerta de mi oficina. Jamie, el chico que ascendí a jefe de venta, estaba allí, con aspecto nervioso. Sonor, tiene un minuto. Claro. ¿Qué pasa? Entró, cerró la puerta detrás de él y sacó un sobre de su chaqueta. Necesito mostrar algo. He estado dudando sobre si sacar este tema, pero después de lo que escuché sobre la partida de Zoe, creo que debería verlo. Me entregó el sobre. Dentro había una fotografía impresa. No de calidad profesional. Parecía que alguien la había tomado con un teléfono y la había impreso, pero la imagen era lo suficientemente clara. Era de esa noche de viernes en la gala. La fotografía mostraba nuestra mesa. Brent en el medio, a media carcajada, con el brazo extendido, señalando. Zoe a su lado, con la copa de vino en alto, sonriendo. Yo al otro lado, con el rostro neutro, las manos cruzadas sobre la mesa. Se podía ver toda la dinámica allí mismo. La burla, la complicidad, la tranquila dignidad. De donde sacaste esto? Uno del personal de catering de esa noche, dijo Jamie. Un tipo llamado David. Ha trabajado en varios eventos de nuestra empresa. Vio lo que estaba pasando en su mesa y le molestó. Tomó la foto porque Jamie hizo una posa, porque había visto a Brent hacer lo mismo antes. Pensó que alguien debería tener documentación. ¿Documentación de qué? Ambiente de trabajo hostil. Así lo llamó David. Dijo que había servido en tres eventos de la empresa en los últimos 2 años. Y Brent siempre actuaba así. Siempre elegia a alguien para atacar. Siempre conseguía que la mesa se unira a la causa. David guardaba las fotos porque pensó que alguien dia alguien podría necesitar prueba. Miré la foto de nuevo, estudié el rostro de Zoe, la sonrisa fácil, la participación casual en la humillación de otra persona. David escuchó que usted era el nuevo propietario, continuó Jamie. Quería que tu viera esto.
Dijo que manejo las cosas con clasi que la gente con pode no suel elegir la docencia quando podría elegir la venganza. No sup que decir a eso. Jamie se movió. Mir, c'est que Zoé se va. C'est que la gente está diciendo cosa, pero yo también estaba en esa mesa. El Chico Junior. Mantuve la boca cerrada. No quería crear problema. Si todo el asunto, y lo que están diciendo sobre usted ahora, no es verdad. Le dio la misma oportunidad que le dio a todos los demás. Ella simplement no la aprovechó. Después de que Jamie se fut, me quedé sentado con esa fotografía durant mucho tiempo. Llamé a mi abogado, le pregunté si esto habría ayudado con la demanda por despido improcedente de Brent. No habría hecho daño, dijo. Evidencia fotográfica de comportamiento hostil en el lugar de trabajo, evento de la empresa, testigo. Pero no la necesitábamos. Los informes falsificados fueron suficientes. Entonces, esta foto no cambia nada legalmente. No, el caso ya estaba muerto. Pero si me pregunta si valida tu proceso de toma de decisión, si, LOAS. Es que recurso humano añadirá la foto al expediente de despido de Brent de todo modo, por si intenta volver con otra demanda. Pero lo que me queda grabado no es el ángulo legal. Es lo que dijo Jamie sobre la gente con pode que elige la docencia. Porque esto es lo que he aprendido en las últimas semanas. Podría haber destruido a Zoe. Podría haberla despedido el primer día. Podría haberle hecho la vida imposible. Podría haber usado mi posición para asegurarme de que nunca más trabajara en esta industria. Tenía el poder de hacer todo eso. Elegí no hacerlo. Le di 90 días. Estándar claro, apoyo total de su gerente, todos los recursos que necesitaba para tener éxito. Fracaso por su propio mérito, y eso es cosa suya. Su entrevista de salida está programada para el próximo viernes. Práctica estándar, realizada por un consultor externo de recursos humanos, todo según las reglas. A la empresa le va bien. Los ingresos han subido un 12% desde que asumí el control. El canal de venta es saludable ahora que las cifras son reales. Hemos contratado a ces personas nuevas. Toda encajan en la cultura. Toda emocionada de estar aquí. Los empleados junior que estaban siendo intimidado por Brent están prosperando. La cultura tarda en cambiar, pero vamos en la dirección correcta. En cuanto a lo personal, estoy bien. Real bien. Tuve una cita la semana pasada. Una mujer que conocí en una conferencia de negocio, de una pequeña firma de consultoría. Tomamos un café, hablamos durant 3 horas, congeniamos. La veré de nuevo el sábado. Me preguntó a qué me dedico. Le dije la verdad desde el principio. Compro empresa y las arreglo. Ella asintió. Dijo que sonaba complicado. Y pasamos a otro tema. Se sintió bien ser simplement honesto al respecto. El edificio de Bradan and Company está empezando a sentirse menos como una adquisición y más como una empresa real. Mi empresa. Es satisfactorio de una manera que no esperaba. Alguien me preguntó la semana pasada que gané real con todo esto. Lo decían sarcásticamente, como que saqué del drama con Zoe. ¿Valió la pena? Pero he estado pensando en esa pregunta seriamente. Gané claridad sobre lo que estoy dispuesto a tolerar, sobre lo que me importa en una pareja, sobre el tipo de l'idée que quiero ser. Gané la confirmación de que mi instinto sobre las personas suelen ser correcto, incluso cuando quiero que estén equivocado. David, el camarro, dijo, la gente con pode no suel elegir la docencia. Tal vez sí cierto, pero sentado aquí ahora, mirando esta fotografía del peor momento de toda esta situación, me alegro de haberlo hecho. Porque al final del día, eso es lo único que real pose. Como trata a la gente cuando tiene el poder de no hacerlo. Zoe se va en 2 semanas. Seré profesional, justo y completamente desinteresado. Recibirá su indemnización. Su referencia será honesta, pero no vengativa. Y ella seguirá adelante hacia el que sí que venga después. Y yo seguiré construyendo algo mejor aquí. Esa es la actualización.
Gracia por seguir la historia, Reddit.